Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Divergencias. El episodio bueno, de hoy o de cuando lo escuchas, en ciertos sentidos es una continuación o, si quieres, un poco una generalización del episodio anterior en que hablaba de los motivadores profesionales. Y verás que en el fondo la línea argumental es parecida. Como te digo, yo creo que casi es una especie de generalización de lo que había hablado en el episodio de motivadores profesionales. Pero antes de continuar, quería hacer un breve inciso, porque cuando estaba preparando este episodio, se me ocurrió mirar, porque pensé que igual era así, y he comprobado efectivamente lo que me imaginaba. Y es que ya Divergencias ha cumplido un año. Lancé un poco, o lo anuncié públicamente, mediante una especie de episodio piloto, digamos, en 14 de abril de 2024, y el primer episodio real fue el 21 de abril. Con lo cual, en el momento que grabo este episodio, incluso ya en el anterior ya se había cumplido el año. Así que bueno, pues oye, cuando empecé con esto no sabía hasta dónde iba a llegar. De momento por lo menos un año. Y con 40 episodios, pues están cumplidos. Pero bueno, retomo un poco lo que era, bueno, lo que es realmente el contenido del episodio. Entonces, como te decía, en el episodio anterior, no sé si lo escuchaste, te hablaba de lo que yo llamaba los motivadores profesionales. Personas que yo identifico sobre todo como con speakers, pero también pueden ser consultores, pueden ser escritores, que tendrán algún libro publicado, en que básicamente su trabajo consiste un poco en hacer pedagogía o mostrar o enseñar, pues, bueno, pues cómo conseguir la motivación. Y bueno, si lo escuchaste, pues te expresaba ahí mis ciertas reservas, un poco con este tipo de motivadores. No con la motivación como tal, que además te comentaba que lo pueden hacer muchos otros roles o muchas otras personas que no se dedican profesionalmente a motivar o no únicamente a motivar, pero sí que tenía mis ciertas reservas con los motivadores profesionales. Y en cierto sentido, como digo, pues en este episodio te lo generalizo un poco a todo el ámbito de lo que voy a llamar, aunque quizá se me quede un poco, no sé si inadecuado o corto, lo que son las llamadas soft skills. Supongo que lo sabes, las soft skills son un tipo de habilidades que no están tan ligadas a un conocimiento, vamos a decir, científico u operativo, sino más bien son habilidades personales. ¿Vale? Entonces, estaríamos hablando, por ejemplo, de la comunicación, estaríamos hablando del liderazgo, estaríamos hablando de la negociación, del trabajo en equipo, de la iniciativa, aunque la iniciativa quizá yo la metería un poco en otra especie de subconjunto, un subconjunto en que a veces tiene que ver con la autogestión, lo que a veces en inglés se dice el self-management, y que fácilmente puede caer en la autoayuda. Ahí podríamos tener desde esa propia iniciativa, por ejemplo, el control del estrés, la gestión del tiempo, aunque es un poco más de productividad, ligado un poco a la gestión del tiempo, pues la conciliación entre lo profesional y lo personal. E incluso podría meter aquí, aunque ya no es exactamente una soft skills, los temas, por ejemplo, de marca personal. Te puedo decir que personalmente, cuando entre comillas descubrí este tipo de habilidades y vi que además se trataban pues en libros de temas de management y tal, la verdad es que me sorprendió y me fascinó. Y sucedió, digamos, bueno, sabes probablemente porque lo he contado y porque seguramente me conozcas más o menos que soy ingeniero. Y además en mis primeros años, bueno, siempre he trabajado alrededor de la tecnología, pero en los primeros años, durante bastantes años, trabajé más en un entorno muy técnico. Entonces, en concreto, en aquel momento estaba trabajando, cuando se produjo esa especie de descubrimiento que te decía, estaba trabajando como ingeniero en Telefónica Investigación y Desarrollo, que era una empresa muy tecnológica en muchos sentidos, pero es que prácticamente eso antes hablaba de tecnología. Y en ese momento, fue hace en el año 99-2000, pues cursé un MBA. Y claro, en los MBAs, aparte de darte temas, pues yo qué sé, de ventas, de
de marketing, de operaciones, pues también te meten temas de habilidades como típicamente, por supuesto, liderazgo o como, por ejemplo, recuerdo que nos hicieron un taller de negociación. Y como te decía, que el descubrir en cierto sentido esas habilidades y que se trataban de una forma, pues no sé cómo llamarlo, profesional, pues como te digo, me fascinó. Durante mucho tiempo, o durante un cierto tiempo, casi todas mis lecturas, no todas, pero casi todas, y ya, bueno, supongo que sabes también que leo bastante este tipo de cosas, se centraron precisamente en ese tipo de habilidades. Muy especialmente las que más me interesan entonces y las que desde entonces también hasta el día de hoy más me siguen interesando, que son el liderazgo y la comunicación. Como te digo, me fascinó y me siguen interesando y me siguen gustando. Pero sinceramente, y un poco como te decía con el tema de los motivadores profesionales, se me genera y cada vez más una cierta desconfianza, no de estas habilidades en sí, no de las soft skills en sí, sino de quienes lo promueven, lo que para titular este episodio he llamado los apóstoles de las soft skills. Y los motivos de esa desconfianza, en el fondo, solapan un tanto con los que decía a propósito de los motivadores profesionales. Quizá el motivo más importante de la desconfianza es algo que también decía respecto a los motivadores, es decir, pero bueno, o sea, ¿en qué se basan? O sea, cuando te hacen recomendaciones, cuando te dicen que tienes que actuar así o asado, ¿en qué se basan? O sea, ¿qué experiencia tienen? O más importante todavía, ¿qué, vamos a decir, qué fundamento científico, entre comillas, qué experimentos, en qué se basan para hacerte las recomendaciones que te hacen? Porque sinceramente, aunque sé que para algunos temas de estos sí que hay experimentación real y que sí hay estudios reales, pero creo que en muchos casos, o por lo menos eso me parece a mí, eso creo percibir, estos apóstoles de las soft skills muchas veces ya simplemente es como girar la rueda, ya van cogiendo discursos más o menos hechos, o incluso se lo inventan, porque al fin y al cabo, pues en un tema un poco esto de soft skills, habilidades, es difícil contradecir, es difícil demostrar que algo está claramente equivocado. Entonces, bueno, pues entran en la rueda y entonces, claro, me fío relativamente poco de que esos consejos que te dan estén un poco más acertados o menos, o sean bien intencionados o no, que realmente sean consejos válidos, que tengan una verdadera fundamentación. Aunque es un tema menor, pero claro, igual que te hablaba en el anterior episodio de motivadores profesionales, estos apóstoles de las soft skills también son apóstoles profesionales, también se dedican a ello. Y con lo cual, si tienen que dar charlas o dar clases o dar lo que sea, pues sobre todo de cara a charlas o publicar libros o publicaciones de blogs o lo que sea, claro, parece que se sienten un poco obligados a tener que dar novedades, ¿sabes? Y francamente, aunque por supuesto, como en todo, se puede avanzar en el entendimiento, en el conocimiento, en las técnicas a aplicar en las soft skills, probablemente llega un momento en que tampoco ya hay mucho más. Entonces, pues claro, eso creo que a veces genera ciertas, vamos a hacer, inventivas un poco falsas para dar idea de, o transmitir como que hay novedades y poder generar interés. Este de todas formas es un punto que en cierto modo es casi más que me aburre un poco, que no que me genere tanta desconfianza, pero bueno, tampoco contribuye a un aprecio de esos apóstoles. Creo también, y probablemente esto es un defecto que va más allá de estos apóstoles, es no sé cómo decirlo, un defecto social, lo que está en el ambiente ahora mismo, que se cae en discursos buenistas. Y cuando digo buenistas digo poco realistas, que muchas veces se cuenta más lo que suena bien o lo que se cree que quiere percibir la persona que te escucha que algo realista. Por poner un ejemplo, en el ámbito del liderazgo, es cierto que los estilos de dirección y los estilos de liderazgo, y creo que afortunadamente, han evolucionado en general de unos estilos más autoritarios, como eran tradicionalmente, a estilos mucho más participativos, a mayor cercanía entre
pues el líder o el directivo con sus colaboradores, pero creo que hay que ser realista. O sea, si piensas en el ámbito corporativo, pues un CEO es un CEO, o sea, o un director es un director y manda y va a ordenar. O sea, tampoco te puedes creer que es todo jiji, jaja o que son todo amigos. Te pongo ese ejemplo, pero creo que en general, en todos los temas estos de las soft skills o de las habilidades blandas, se cae a veces un poco en ese buenismo, en cierto modo a veces hasta cierta demagogia de contar bueno, lo que va a sonar bien, va a ser bien recibido y lo que tu público puede querer escuchar. Y luego a veces, quizá como un cuarto punto, este, no sé si es el peor, pero a mí me molesta especialmente, pero creo que sí que es malo, ¿eh? Creo que en ese apostolado o en esa defensa de la importancia de las soft skills, muchas veces se cae en el desprecio, en la minusvaloración de lo que son del otro tipo de conocimientos, lo que por contraste podemos decir los conocimientos duros, los conocimientos que son más técnicos, más científicos, más operativos, más de, pues sí, eso, disciplinas, vamos a llamarle científicas. Eso aplica y además explica, yo creo que especialmente, o por lo menos como es mi ámbito de interés, lo noto mucho ahí cuando se está hablando de tecnología. Y entonces, desde cosas que he discutido en muchos de mis canales, como cuando se dice que para la transformación digital, que la tecnología no importa, lo que importan son las personas, o discursos muy parecidos. Hace un rato, mira, antes de grabar este episodio estaba viendo, no voy a explicar qué, pero también de una persona que por otro lado aprecio, hablando de un tema que era tecnológico, fuertemente tecnológico, y ya estaban siempre con el comentario que la tecnología no importa. Pues lo siento, es falso. Claro que importa. Claro que importa. En general, los conocimientos duros, como queramos llamarle, ¿vale? Yo creo que son muy importantes. El hecho de resaltar la importancia de las habilidades blandas en muchos aspectos para que muchas cosas funcionen bien, incluso para el éxito profesional, que creo que es cierto que es así, no significa que es que no importen los conocimientos duros. Duros no me gusta el nombre, pero es que es por contraste como le llamo. Y además te lo diría en un doble sentido. Por una parte, te lo puedo decir en el plano quizá más personal, o sea, depende un poco de cada uno, pero claro, si te dedicas solamente a habilidades blandas, dices, bueno, pues a tener una comunicación muy buena, a tener una relación muy buena con la gente, a vender bien, son cosas muy valiosas, que no digo que no, pero no desarrollas otro tipo de conocimientos, sinceramente, me parece que como persona te estás empobreciendo. Eh, bueno, yo lo veo así, ¿sabes? Porque también lo he explicado en este podcast una vez que para mí el conocimiento es muy importante. Entonces, pero ya te digo casi como personal. Si lo digo en el plano profesional, pues creo que también es engañarse pensar que los conocimientos tecnológicos, por ejemplo, o duros, no cuentan. Sí que es cierto que yo creo que es más posible triunfar profesionalmente solamente con habilidades blandas, si tienes una capacidad de relación muy buena o de comunicación muy buena, en ciertos ámbitos, pues a lo mejor comerciales, en algún caso de liderazgo, pues sí puedes triunfar sin mucho más background. Pero creo que hay muchos otros puestos de trabajo en que no puedes triunfar sin ese conocimiento, e incluso en los que en teoría podías triunfar, el conocimiento no te sobra. Y cuando, por ejemplo, vives el tema pues, sobre todo para la gente joven, los procesos de selección, de contratación, y se les dice como que lo importante son las habilidades, porque ya aprenderás, porque además el conocimiento está cambiando todo el tiempo, y como de la tecnología. Entonces lo que queremos son personas con potencial, aunque hay algo de cierto en eso, sí que es cierto que la tecnología en concreto está evolucionando muy rápida, y lo que sepas ahora, pues a lo mejor dentro de 3 años, pues es ya poco relevante, ¿vale? Entonces es muy importante también el valor de la persona y la capacidad de seguir aprendiendo y adaptarse, pero creo que no es realista pensar que las empresas cuando seleccionan no van a valorar los conocimientos duros.
pero casi que por un tema de interés, es un poco cortoplacista. Si tú quieres cubrir un puesto que necesitas ahora mismo, con unos conocimientos, aunque valorarán el que seas capaz de evolucionar, pero si no tienes conocimientos a corto y hay otro con quien estás compitiendo que sí, bueno, pues creo que lo tienes complicado, francamente. Entonces, por eso, en muchos sentidos creo que muchas veces se hacen discursos buenistas, poco realistas y a veces demagógicos, exagerando, digamos, un poco el soft skill, digamos, y despreciando otro tipo de cosas. Y la verdad que en cierto modo me preocupa, no por mí, a mí es simplemente que, bueno, me puede aburrir o puede generar desconfianza, pero al fin y al cabo, pues desde que ya tengo mis años y muchas horas de vuelo, ya he visto muchas cosas, porque además me he interesado por muchas cosas. Entonces, más bien me puede generar desconfianza y aburrimiento, pero no tanto. Pero me preocupan, por ejemplo, en los entornos profesionales. Me preocupa a lo mejor por a lo mejor directivos, en concreto en el ámbito tecnológico, no conocen bien la tecnología, el que les transmiten esas ideas que yo creo que son falsas por incompletas, básicamente. Y me preocupa muy especialmente por la gente joven. La gente joven que se tiene que incorporar al mercado laboral y que a veces pienso que se les estamos llenando la cabeza un poquito de pájaros. Y que luego la realidad es, bueno, pues no es tan happy flower, vamos a decir. ¿Vale? Y entonces, al final es un problema porque te aseguro que sí creo. Me siguen gustando, interesando mucho estas soft skills, tío. Sobre todo me interesa mucho liderazgo y comunicación. Sí creo que son muy importantes. Sí creo que no te puedes conformar solamente con conocimientos duros que necesitas para triunfar y también para tu propio desarrollo personal y profesional de todas estas soft skills, pero a la vez, sinceramente, tengo cierta desconfianza de los apóstoles, de esas soft skills. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, de cara a las personas que hagan ese apostolado, y que es cierto que estoy generalizando, a lo mejor los hay que están muy fundamentados, son muy cuidadosos, pero sí pediría un poco de responsabilidad, porque al fin y al cabo están influyendo en personas. Y sobre todo, si están influyendo en personas jóvenes, bueno, más vale que influyan en la dirección correcta. En cuanto a mí, digamos, mi actitud con eso, pues hombre, voy a seguir leyendo o escuchando a estos apóstoles de soft skills porque al fin y al cabo me interesa y son la fuente un poco de información, pero siempre con un importante pensamiento crítico o juicio crítico, siempre poniendo un poco en cuestión a ver si tiene sentido lo que me están diciendo o lo que no. En el fondo también valoro mucho mi propia experiencia. Ya tengo, pues eso, ya muchos años trabajando y estudiando, y entonces voy a contrastarlo con mis propios conocimientos y con mi propia experiencia, a ver si me resulta fiable o no. Y desde luego, a todos los que desprecien la tecnología, conocimientos duros, es que ni caso. Directamente están equivocados, es que no les voy a hacer caso. O sea, seguramente muchas personas sí, porque es el discurso dominante, pero en mi situación concreta no les voy a hacer ni caso a quien quiera convencerme de que los conocimientos duros no importan, o concretamente el método que yo trabajo, la tecnología no importa, claro que importa. Pero bueno, en cualquier caso es un poco mi reflexión sobre estos apóstoles de las soft skills. Como siempre intento decirte que, bueno, darte algún consejo con mucha prudencia, porque de lo que quiero es darte nada más que mi experiencia, mi opinión, y luego ya tú juzga tú mismo o tú misma. Pero bueno, te diría un poco que hagas algo parecido a lo que yo aplico para mí. O sea, no es que dejes de atender a este tipo de apóstoles, porque el tema es importante, es relevante, pero con mucho juicio crítico, pasando el filtro, intentando ver hasta qué punto está fundamentado y te puedes fiar de él. Y bueno, pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Y bueno, pues Dios mediante, la semana que viene habrá un nuevo episodio de Divergencias. Muchas gracias por estar ahí y bueno, espero que me escuches o me veas la semana que viene.